Todo lo que Napoleon Hill escribió en Piense y hágase rico fue intencional. Y también lo fue lo que decidió no escribir. Hay un principio que Hill omitió del libro a propósito. No por accidente, no por falta de espacio, porque en sus propias palabras, anotadas en sus cuadernos privados. Un principio comprendido a medias es más peligroso que un principio ignorado. Si llevas meses o años aplicando sus 13 pasos y los resultados no llegaron como esperabas, la respuesta no está en tu disciplina, está en lo que él decidió guardarse. Eso es lo que este video va a mostrarte. Y cuando lo entiendas, no vas a poder volver a leer ese libro de la misma manera. Porque lo que Hill omitió no es un detalle técnico, no es un paso adicional que se agrega a la lista. Es el fundamento desde el que todos los demás pasos cobran sentido. El paso que va antes del paso 1, el que activa todos los demás, y que durante décadas permaneció en sus cuadernos, nunca publicado, nunca explicado, esperando exactamente este momento. Antes de entrar al código, necesito mostrarte algo sobre Napoleon Hill que distorsiona todo. Hay una imagen de él que el mundo del desarrollo personal construyó con mucho cuidado. El sabio que entrevistó a los grandes. El maestro que pasó 20 años estudiando a los hombres más exitosos del siglo XX. El hombre que destiló la sabiduría de Andrew Carnegie en un libro que vendió cientos de millones de copias. El autor que le enseñó al mundo a pensar y hacerse rico. Esa imagen es real y al mismo tiempo es solo la mitad de la historia. La otra mitad es la que hace que el código de Hill sea diferente a todo lo que crees que sabes sobre él. Porque Napoleon Hill no era un observador distante que estudiaba a los exitosos desde afuera. Era alguien que vivió el código en carne propia, que lo construyó, que lo perdió, que lo reconstruyó y que lo volvió a perder, y que lo reconstruyó de nuevo. 2 veces, 2 colapsos totales. 2 reconstrucciones desde cero, y es en esa segunda reconstrucción, en esa segunda vez que lo perdió todo, y tuvo que volver a empezar, donde está lo que los libros no te contaron. La parte que no aparece en ninguna biografía popular. La parte que explica por qué el código de Hill no es solo teoría. Es algo que él mismo probó en condiciones extremas, pero esa historia viene después. Primero necesitas saber de dónde venía el hombre que descubrió el código, porque el origen importa, y el origen de Hill es exactamente el tipo de historia que el código predice. Wise County, Virginia, 1883. Un niño nace en las montañas de los Apalaches. No hay hospital, no hay médico, solo la oscuridad de las montañas y la pobreza de un condado minero que no tenía nada que ofrecer a nadie. Su madre muere cuando tiene 8 años. Su padre es un minero que trabaja 14 horas diarias para sobrevivir. Y ese niño, según todos los que lo conocieron de pequeño, era el más problemático del condado. Violento, rebelde, sin dirección. Los vecinos decían que terminaría en prisión. Los maestros decían que era imposible de enseñar. Su propio padre, agotado por el trabajo y el duelo, no sabía qué hacer con él. Ese era el veredicto del mundo sobre Napoleon Hill a los 9 años. Un niño sin futuro, en un condado sin futuro, en unas montañas que llevaban generaciones sin producir nada más que carbón y resignación. Hasta que a los 9 años, su madrastra, Martha Ramey Banner, hace algo que nadie esperaba. No lo corrige, no lo castiga, no le da un sermón. Lo declara. Le dice algo que él mismo describiría décadas después como el momento que cambió todo. Tienes una mente extraordinaria. Lo que decides hacer con ella es tu elección. Detente aquí, porque lo que ocurrió en ese momento no fue un cumplido. No fue una frase amable de una mujer compasiva. Fue algo mucho más poderoso. Fue una declaración de identidad hecha por alguien que eligió ver en ese niño algo que nadie más había visto.
Y Hill la recibió, no como cumplido, como instrucción operativa. Quiero que pienses en lo que pasó en ese momento. Un niño de 9 años, huérfano de madre, criado en la pobreza más profunda de los Apalaches, señalado por todos como problema, como caso perdido, como futuro prisionero, recibe una declaración de identidad de alguien que eligió verlo diferente. Y esa declaración reescribió el punto de origen desde el que ese niño operaría el resto de su vida. No cambió las circunstancias. Las circunstancias siguieron siendo las mismas. El condado siguió siendo pobre. El padre siguió estando agotado. Las montañas siguieron siendo oscuras. Pero cambió la conciencia desde la que las circunstancias eran interpretadas. Y eso lo cambió todo, porque la conciencia desde la que interpretas lo que te rodea determina lo que ves posible. Y lo que ves posible determina lo que haces. Y lo que haces determina quién te conviertes. Ese es el código. Ya en ese momento, en ese niño de 9 años en los Apalaches, antes de Carnegie, antes de los 500 entrevistados, antes del libro. Desde ese momento el niño más problemático del condado comenzó a escribir. A los 13 ya publicaba artículos en el periódico local. A los 15 ya sabía que quería estudiar la mente humana. A los 25, ese niño problemático de los Apalaches era un joven periodista sin dinero y sin contactos, pero con la certeza interna de alguien que ya sabe quién es, aunque el mundo todavía no lo haya confirmado. Y estaba a punto de tener la conversación que definiría los siguientes 20 años de su vida. 1908. Andrew Carnegie es el hombre más rico del mundo. Acaba de vender Carnegie Steel a JP Morgan por $480 millones. En términos actuales, más de $15,000 millones. Y en lugar de retirarse, decide hacer algo que ningún hombre de su posición había hecho antes. Quiere que alguien documente la filosofía del éxito, no sus consejos personales, no una autobiografía, la filosofía, el código que subyace a todos los grandes logros humanos, el patrón que él había visto operar en sí mismo y en todos los hombres que había conocido en 50 años construyendo imperios. Y elige a un periodista de 25 años sin nombre, sin dinero y sin garantías para hacerlo. Napoleon Hill. Nadie entiende por qué. Carnegie tenía acceso a los economistas de Harvard, a los filósofos de Princeton, a los intelectuales más reconocidos del país, y elige a un joven desconocido que prácticamente nadie había escuchado nombrar. La conversación dura 3 días. 3 días de preguntas, observaciones, discusiones sobre la naturaleza del éxito y la mente humana. Y al final del tercer día, Carnegie le hace la propuesta que Hill describió como la más aterradora e importante de su vida. Voy a darte acceso a las personas más exitosas del mundo. Te voy a abrir puertas que ningún otro hombre podría abrir, pero no te voy a pagar un centavo. ¿Lo aceptas? Hill tenía 25 años, no tenía dinero, no tenía contactos, no tenía ninguna garantía de que la investigación llevaría a algo, ningún contrato, ninguna red de seguridad, solo una propuesta de un hombre muy rico que le pedía que comprometiera los próximos años de su vida sin garantías. Y respondió que sí. Detente aquí, porque lo que Hill hizo en ese momento no era solo aceptar una oportunidad de investigación, era demostrar en tiempo real el principio que estaba a punto de descubrir. Dio antes de recibir, confió antes de tener garantías, actuó desde la certeza de quien ya sabe quién es, antes de que el mundo lo confirmara. Eso es exactamente el código, no como concepto, como decisión concreta tomada en un momento específico. Lo que pasó a continuación fueron 20 años de investigación, y lo que encontró al final de esos 20 años no era lo que nadie esperaba, porque Hill no solo observó el éxito desde afuera, encontró algo que todos sus entrevistados tenían en común.
algo que ninguno de ellos había articulado conscientemente, algo que operaba en todos ellos de la misma manera, aunque lo llamaran con nombres completamente diferentes. Hill entrevistó a más de 500 personas, pero no como un periodista toma notas en una libreta. Los observó, los acompañó, estudió sus hábitos, sus rituales, sus estados mentales antes de tomar decisiones importantes. Y en ese proceso de observación profunda, hubo momentos que él mismo describió como reveladores. Déjame mostrarte dos de ellos. El primero fue con John D. Rockefeller. Hill llegó temprano a la oficina de Rockefeller un martes por la mañana. Lo encontró solo, sentado en silencio frente a su escritorio. No estaba leyendo informes, no estaba revisando números. Tenía una hoja de papel delante de él, dividida en 3 columnas. La primera columna tenía un título simple: Valor creado. La segunda: Lo que di hoy. La tercera: Lo que agradezco por lo que aún no llegó. Hill se quedó observando en silencio. Rockefeller no notó que había alguien más en la habitación. Estaba completamente presente en ese ritual, el ritual que practicaba cada mañana desde los 16 años, antes de que el mercado abriera, antes de que comenzara el día, antes de que ningún resultado externo confirmara o negara su posición. Hill entendió algo en ese momento que tardaría años en poder articular con precisión. Rockefeller no esperaba que el mundo le dijera quién era. Él le decía al mundo quién era, todos los días, antes de que el mundo tuviera la oportunidad de contradecirlo. No era optimismo, no era pensamiento positivo, era la instalación deliberada de una identidad específica. Cada mañana, como se instala una dirección en un sistema de navegación, antes de salir a la carretera. El segundo momento fue con Thomas Edison. Hill pasó 3 días en el laboratorio de Menlo Park observando cómo Edison trabajaba. Lo que le llamó la atención no fue la genialidad técnica, no fue la capacidad de trabajar durante horas sin descanso. Fue la manera en que Edison hablaba sobre los experimentos que no habían funcionado. No los llamaba fracasos, los llamaba datos. Cada experimento que no funciona me dice exactamente dónde no está la solución, le dijo Edison, y eso me acerca al lugar donde sí está. Hill anotó esa frase. Y luego observó algo más durante esos 3 días. Algo que nadie, que simplemente leía sobre Edison desde afuera, podía ver. La manera en que Edison entraba al laboratorio cada mañana. No como alguien que venía a intentar, como alguien que venía a confirmar lo que ya sabía que existía. La solución existía. Eso no estaba en duda. Lo único que variaba era el camino para llegar a ella. Y ese es un punto de origen completamente diferente al de alguien que viene a ver si hoy tiene suerte. Hill anotó su propia observación, que consideraría una de las más importantes de toda su investigación. Edison no experimenta desde la esperanza de encontrar, experimenta desde la certeza de que la solución existe. La certeza precede al hallazgo, no al revés. Esa observación cambió completamente la forma en que Hill entendía el código que estaba documentando. No era sobre optimismo, no era sobre pensamiento positivo, no era sobre visualización de resultados, era sobre el punto de origen desde el que se actúa. La certeza antes de la evidencia, la identidad antes de la confirmación, el estado interno como causa, no como consecuencia. Piensa en lo que eso significa para tu vida. Si actúas desde la certeza de que lo que buscas existe y que es solo cuestión de encontrar el camino, cada obstáculo se convierte en información. Cada revés se convierte en un dato que te acerca más. Cada momento difícil se convierte en parte del proceso, no en señal de que el proceso no funciona. Pero si actúas desde la esperanza de que quizás funcione, cada obstáculo se convierte en evidencia de que quizás no funciona. Cada revés se convierte en razón para dudar. Cada momento difícil se convierte en señal de que tal vez
no eres la persona adecuada para esto. Mismo obstáculo. Dos estados de origen completamente diferentes. Dos experiencias completamente diferentes del mismo obstáculo. Dos conjuntos de decisiones completamente diferentes tomadas desde esos dos estados. Y por tanto, dos resultados completamente diferentes. Eso fue lo que Hill llamó en sus notas privadas la conciencia de la prosperidad. No la visualización de la prosperidad, no el deseo de la prosperidad. La conciencia de ella. La identidad interna de alguien para quien la prosperidad no es un destino, sino el estado natural desde el que opera, como el agua que no aspira a fluir. Simplemente fluye, porque es su naturaleza. Eso fue lo que Hill vio en Rockefeller, en Edison, en Carnegie, en los 500 que entrevistó. Todos tenían ese estado como punto de partida, no como resultado. Y eso fue exactamente lo que escribió en sus notas privadas, que nunca llegaron al libro publicado. Porque sabía que la mayoría de los lectores llegaría al libro buscando una técnica, una lista de pasos, un sistema que se aplica y produce resultados. Y este principio no era una técnica, era una identidad. Y una identidad no se aprende, se construye, todos los días, antes de que el mundo la confirme. Pausa, porque antes de continuar, quiero que pienses en algo que pocas personas se preguntan con honestidad real. ¿Desde qué punto de origen actúas normalmente? No en los momentos buenos. No cuando acabas de leer algo inspirador. No cuando la motivación está alta y el entusiasmo hace que todo parezca posible. En los momentos normales. En los martes grises, cuando no pasa nada extraordinario. Cuando el día comienza igual que el anterior. Cuando no hay ninguna señal externa que justifique la certeza. ¿Actúas desde la certeza de quien ya sabe quién es? ¿O actúas desde la espera de que algo externo confirme que tienes permiso para avanzar? Hay una manera de reconocer cuál de los dos estados domina tu vida. Observa cómo tomas decisiones cuando nadie está mirando. Observa cómo tratas el dinero que ya tienes antes de recibir más. Observa cómo hablas sobre tus proyectos cuando no hay nada que celebrar todavía. Observa cómo reaccionas ante los obstáculos cuando la motivación no está presente. En esos momentos, en los momentos sin audiencia, sin adrenalina, sin confirmación externa, es cuando la identidad real se revela. No la identidad declarada, la identidad vivida. Y la distancia entre esas dos es exactamente el trabajo que el código de Hill señala. No como fracaso, como punto de partida. Esa pregunta no tiene respuesta correcta o incorrecta. Tiene solo la tuya, y la tuya, honesta, es exactamente el punto desde donde el código puede comenzar a operar de verdad. Hay algo que Hill vivió en primera persona que valida todo esto de una manera que ningún argumento intelectual puede igualar, y que casi nadie en el mundo del desarrollo personal menciona. Porque no encaja bien en la imagen del sabio que siempre lo tuvo todo resuelto. Hill perdió todo 2 veces. La primera vez fue en 1929. El crack de la bolsa destruyó su estabilidad económica de manera devastadora. No fue una pérdida parcial, fue un colapso total. Todo lo que había construido durante años, los contactos, los ingresos, la posición, borrados en meses. Y aquí está lo que nadie menciona sobre ese momento. Hill tenía en ese momento décadas de investigación sobre el éxito. Tenía el código documentado. Había entrevistado a los hombres más exitosos del mundo. Sabía, teóricamente, exactamente cómo funciona la prosperidad. Y aún así, lo perdió todo. ¿Qué dice eso sobre el código? ¿Dice que no funciona? No. Dice que el código no es una garantía contra las circunstancias externas. Es una garantía de que puedes reconstruir independientemente de ellas. Y eso es exactamente lo que Hill hizo. No desde el optimismo fácil de quien no ha perdido nada. Desde la certeza
de quien sabe que la fuente no está en lo externo, y reconstruyó. La segunda vez fue más dolorosa todavía. En los años 40, una traición profunda de alguien de su círculo más cercano le costó no solo dinero, le costó su reputación. Le costó la confianza de personas que habían sido fundamentales en su vida durante décadas. Le costó algo que el dinero no puede recuperar directamente: la credibilidad construida durante 40 años de trabajo. Ese es el tipo de pérdida que hace que cualquier persona se pregunte si todo lo que construyó valía la pena. Si el código que documentó era real o solo palabras bien organizadas. Si los principios funcionaban de verdad o solo eran útiles en las épocas buenas. Y Hill, de nuevo, eligió el Estado. No porque no hubiera dolor. El dolor estaba presente. La traición era real. Las consecuencias eran reales. Sino porque había documentado en 500 personas una verdad que ahora tenía que vivir en carne propia. El dolor de las circunstancias es real. Pero la identidad desde la que se responde al dolor, esa sigue siendo una elección. 2 colapsos, 2 reconstrucciones desde cero. Y lo que Hill escribió sobre esos momentos en sus notas privadas fue que en ninguno de los 2 casos reconstruyó desde la esperanza de que las cosas mejorarían. No desde el optimismo de que el futuro sería mejor. No desde la motivación de quien acaba de escuchar una conferencia inspiracional. Reconstruyó desde la certeza de quien sabe quién es, independientemente de lo que el mundo externo confirmara en ese momento, cuando lo había perdido todo, cuando la evidencia externa decía que el código no había funcionado, cuando cualquier observador razonable habría concluido que el sistema fallaba. Hill volvió al mismo punto de origen: la identidad, la conciencia de prosperidad, no como técnica de emergencia, como estado fundamental desde el que operaba. Y desde ese estado, reconstruyó. Las 2 veces. Esto no es autoayuda. Esto es exactamente lo que Viktor Frankl documentó en condiciones incomparablemente más extremas. Que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. Y que en ese espacio vive la última libertad que nadie puede quitarte. La libertad de elegir desde qué identidad respondes. Hill eligió esa identidad 2 veces, en sus peores momentos. Y esa elección fue lo que hizo que el código fuera real, no como teoría, como práctica vivida. Ahora viene el código completo, no 13 pasos, un principio, con 3 aplicaciones, y cada una tiene un ritmo y una temperatura completamente diferentes. La primera aplicación: la identidad como punto de origen. Esta es la más simple de entender y la más difícil de sostener, porque requiere algo que va en contra de todo lo que la mayoría de las personas ha aprendido sobre cómo funciona el progreso. La mayoría de las personas cree que la identidad es consecuencia de los resultados. Primero llegan los resultados, después cambia la identidad. Primero el dinero, después la sensación de prosperidad. Primero el éxito, después la certeza de ser exitoso. Primero la confirmación externa, después la identidad interna. Hill observó exactamente lo contrario en cada una de las 500 personas que entrevistó. La identidad precede al resultado, siempre, sin excepción. Rockefeller no esperaba tener dinero para sentirse próspero. Se sentía próspero antes de que el dinero llegara, y desde esa identidad de prosperidad, tomaba decisiones que producían resultados prósperos. Edison no esperaba encontrar la solución para creer que existía. Creía que existía antes de encontrarla, y desde esa certeza, experimentaba de una manera diferente a alguien que solo esperaba tener suerte. Eso es lo que Hill llamó el paso cero, el que activa todos los demás, y que el libro no explica porque es imposible de reducir a una instrucción técnica. Solo se puede vivir. Antes de aplicar cualquier técnica, método o decreto,
Hazte esta pregunta con honestidad. ¿Desde qué identidad estoy actuando ahora mismo? ¿Soy alguien para quien la prosperidad ya es real, aunque no sea visible todavía? ¿O soy alguien que espera que la prosperidad llegue para empezar a creer en ella? No juzgues la respuesta. Solo obsérvala. Porque lo que observas honestamente es exactamente el punto desde donde el cambio real puede comenzar. Si la respuesta honesta es la segunda, el primer paso no es aplicar ninguna técnica, es declarar una identidad diferente. Cada mañana, antes de cualquier otra cosa, antes de revisar el teléfono, antes de entrar al ruido del día, soy alguien para quien la prosperidad es el estado natural de operación, no una meta que espero alcanzar, el punto desde donde ya estoy actuando, ahora. No la repitas mecánicamente, no la digas como quien lee una lista de compras, instálala. Hay una diferencia profunda entre decir palabras y declarar desde un estado. Rockefeller no leía sus 3 columnas como ritual vacío, las declaraba desde un estado de certeza que construía activamente cada mañana, antes de que el día le diera razones para dudar. Eso es lo que la práctica requiere, no perfección, no ausencia de duda, la decisión activa de operar desde la certeza antes de que la evidencia llegue. Ese es el paso 0 de Hill, el que omitió del libro, el que esta serie completa ha estado describiendo con 6 vocabularios diferentes. La segunda aplicación, el Mastermind como código colectivo. Aquí la pregunta cambia de dirección. Ya no es solo sobre ti, es sobre el campo en el que te mueves. Hill fue el primero en documentar con precisión algo que los templarios practicaban desde el siglo XII y que esta serie describió en el primer episodio. Que la mente humana no opera en aislamiento, que el estado interno se calibra en presencia de otros estados, que la identidad se fortalece o se debilita dependiendo del campo de conciencia en el que opera habitualmente. Piensa en las personas con las que pasas más tiempo, no en si son buenas o malas personas, no en si te quieren o no te quieren, en desde qué estado operan. ¿Operan desde la certeza de quien ya sabe quién es? ¿Toman decisiones desde la claridad de quien no necesita que el mundo externo confirme su valor? ¿O operan desde la ansiedad permanente de quien necesita resultados visibles para sentirse en el camino correcto? Porque esa diferencia se contagia. Hill lo documentó en sus observaciones de los grupos que rodeaban a los grandes que entrevistó. Carnegie no tenía a su alrededor personas que constantemente cuestionaban si el camino era el correcto. Tenía personas que operaban desde la misma certeza que él. No si hombres que validaban todo. Personas con identidad propia y clara, que cuando entraban a una conversación con Carnegie, elevaban el campo, no lo bajaban. Hill llamó a esto el Mastermind y lo definió como la coordinación de conocimiento y esfuerzo en espíritu de armonía entre 2 o más personas para la realización de un propósito definido. Pero en sus notas privadas fue más preciso. El Mastermind no es una reunión de personas inteligentes. Es la creación de un campo de conciencia elevada que eleva a todos los que participan en él. Un campo de conciencia, no una reunión de estrategia, no un grupo de networking. Un campo donde el estado que quieres construir ya existe en la persona que está frente a ti y se contagia. La práctica concreta es esta. Identifica una persona en tu vida que opere desde la identidad de prosperidad. No alguien rico, no alguien famoso. Alguien que actúe desde la certeza de quien ya sabe quién es. Que cuando enfrenta un problema, no colapsa hacia afuera buscando validación. Que opera desde un estado interno estable, independientemente de lo que el mundo confirme o niegue en ese momento. Construye un ritual de contacto regular con esa persona. No para pedirle consejos, no para que te dé instrucciones, para calibrar tu estado en presencia del suyo. Porque la conciencia se contagia en las 2 direcciones.
Cada persona con la que pasas tiempo de manera regular está calibrando tu estado, ya sea hacia la certeza o hacia la ansiedad, ya sea hacia la claridad o hacia la confusión. Elige conscientemente en qué dirección quieres que vaya la tuya. Esa elección es el mastermind puesto en práctica. La tercera aplicación, el deseo definitivo como orientación. Esta es la más solemne de las tres, y la que conecta directamente con todos los personajes de esta serie, con los templarios que decretaban antes de la batalla, con Salomón que agradecía antes de que el templo existiera, con Rockefeller que daba antes de recibir, con Tesla que construía en el plano mental antes de construir en el físico, con Frankl que encontraba sentido antes de que las circunstancias lo justificaran. Todos ellos operaban desde el mismo principio. Y Hill lo documentó con una distinción que sus notas privadas capturan y el libro publicado no llega a explicar completamente. El deseo que produce resultados no es el deseo de tener, es el deseo de ser. El deseo de tener te posiciona como alguien que no tiene y quiere tener, que opera desde la carencia hacia la posesión, que necesita que el resultado llegue para sentir que el camino es correcto. El deseo de ser te posiciona como alguien que ya es y está actuando desde esa identidad, que opera desde la identidad hacia la expresión natural de esa identidad, que no necesita que el resultado llegue para saber que el camino es correcto, porque el camino ya es coherente con quién es. Es exactamente la misma distinción que Frankl hacía entre dos tipos de prisioneros en las condiciones más extremas que un ser humano puede enfrentar. El prisionero que quería sobrevivir para tener algo, para volver a ver a su familia, para recuperar su vida anterior, para tener lo que le habían quitado, y el prisionero que tenía una razón de ser que lo sostenía independientemente de las circunstancias, que no necesitaba recuperar lo que le habían quitado para seguir siendo quien era. Uno operaba desde la carencia, el otro operaba desde la identidad. Uno necesitaba que las circunstancias cambiaran para seguir adelante. El otro encontraba en quién era la razón para seguir independientemente de las circunstancias. Frankl documentó que los que sobrevivían con mayor frecuencia eran los del segundo grupo, los que tenían un sentido de identidad que las circunstancias no podían quitarles. Y Hill observó exactamente lo mismo en condiciones diametralmente opuestas, que las personas que sostenían la prosperidad de forma duradera no la deseaban como meta externa, la habitaban como estado interno. Ninguno de los grandes personajes de esta serie deseaba tener prosperidad. Todos ellos eran alguien para quien la prosperidad era la consecuencia natural de quienes eran. Y esa es la distinción más importante de todo lo que escuchaste en esta serie. La práctica concreta es esta. Esta noche, en lugar de escribir lo que quieres tener, escribe quién quieres ser cuando todo eso esté presente. No la lista de resultados, no los números, no los bienes, la descripción de la identidad. ¿Cómo piensa esa persona cuando enfrenta un obstáculo? ¿Desde qué estado toma decisiones cuando la presión es alta? ¿Cómo reacciona cuando las circunstancias no confirman lo que sabe que es verdadero? ¿Qué tipo de conversaciones tiene? ¿Cómo trata el tiempo? ¿Cómo trata el dinero que ya tiene? Escribe esa descripción con detalle, con honestidad, con la claridad de alguien que está declarando una identidad, no fantaseando un resultado. Y mientras lo escribes, declara: ya soy esta persona. Lo que construyo es la manifestación externa de quien ya soy internamente. La prosperidad no es mi destino, es mi naturaleza en operación. Esas tres aplicaciones son el código completo de Hill. No son técnicas que se practican cuando hay tiempo. No son rituales para los días motivados. Son la arquitectura del estado desde el que se vive. Y como toda arquitectura, requiere construcción activa. Todos los días. Especialmente en los días en que no hay evidencia externa que justifique la certeza.
especialmente en los días en que las circunstancias dicen lo contrario, antes de que el mundo confirme o niegue lo que declaras. Quiero cerrar con algo que Napoleon Hill dejó escrito al final de su vida, a los 87 años, después de haber observado a más de 500 de las personas más exitosas del siglo XX, después de haber perdido todo 2 veces y reconstruido 2 veces, después de haber escrito el libro más leído del desarrollo personal del siglo XX, y después de haber vivido lo suficiente para ver a miles y miles de personas aplicar sus principios y obtener resultados completamente diferentes. Algunos que transformaron su vida de raíz, otros que aplicaron los mismos principios durante años y no vieron cambios sostenidos. Hill pasó los últimos años de su vida tratando de entender esa diferencia. ¿Por qué el mismo libro, los mismos principios, la misma información, producía resultados tan distintos? Y la conclusión que alcanzó estaba en sus notas personales, no en ningún libro publicado. El secreto estaba en las entrevistas, no en el libro. Lo que Andrew Carnegie quería que descubriera no era una filosofía del éxito, era el reconocimiento de que el éxito no es un proceso externo, es la expresión natural de un estado interno que se elige activamente, todos los días, antes de que el mundo lo confirme. Un estado interno que se elige activamente, todos los días, antes de que el mundo lo confirme. Quiero que te detengas en esa frase. No la pases rápido. Un estado interno que se elige activamente, no que llega, no que se recibe, que se elige, todos los días. Lo cual significa que no es algo que ocurre una vez y se mantiene solo. Es una decisión que se renueva cada mañana, antes de que el día entregue sus primeras noticias, antes de que las circunstancias le den forma al estado, antes de que el mundo confirme o contradiga quién eres. Eso es lo que Rockefeller hacía con sus 3 columnas a las 5 de la mañana. Eso es lo que Tesla hacía cuando construía el invento en su mente antes de construirlo en el mundo. Eso es lo que Frankl hacía cuando encontraba sentido antes de que las circunstancias lo justificaran. Eso es lo que los templarios hacían cuando decretaban la victoria antes de la batalla. Eso es lo que Salomón hizo cuando agradeció por el templo antes de que existiera. Y eso es lo que Hill describió con más precisión que ninguno de ellos. Porque Hill lo observó en 500 personas, lo vivió en sus propias pérdidas, lo reconstruyó desde dentro 2 veces, y al final de su vida dejó escrito lo que ninguno de sus libros publicados captura completamente. Que la diferencia entre los que prosperan y los que no está en la técnica, no está en la información, no está en la oportunidad, está en el estado interno desde el que se vive, y ese estado es una elección, todos los días, antes de que el mundo lo confirme. Eso es el decreto del temple antes de la batalla. Eso es el decreto de Salomón antes del templo. Eso es el protocolo de Rockefeller antes de que el dinero llegue. Eso es el laboratorio interior de Tesla antes de que el invento exista. Eso es el espacio de Frankl antes de que la circunstancia cambie. Y eso es el paso 0 de Hill, el que omitió del libro, el que describió en sus notas privadas, el que esta serie completa ha estado construyendo desde el primer video. Un solo código, con 6 rostros, templarios, Salomón, Rockefeller, Tesla, Frankl, Hill, 6 épocas, 6 vocabularios, 6 formas completamente diferentes de nombrar la misma verdad. Un principio, el mundo interior como fuente, no como consecuencia. Eso es el Aurum Arcanum. La serie está completa. No todos los que vieron esta serie están listos para practicar el código completo. Hay personas que llegaron aquí buscando una técnica más, una afirmación nueva, un sistema diferente. Y si eso es lo que buscabas, este no era el video para ti. Pero si llegaste hasta el final del último episodio de esta serie, ya eres parte del grupo que no solo recibió información, recibió el código.
Y hay una diferencia entre los dos. La información se procesa. El código se vive. Si algo dentro de ti resonó mientras escuchabas, si en algún momento mientras veías esta serie sentiste que algo que siempre supiste, pero nunca pudiste articular, finalmente tenía nombre. Escribe, lo recibo en los comentarios. Eso no es un comentario, es la declaración de tu identidad. Es el paso cero de Hill puesto en práctica. Es el primer movimiento del código, el primero de muchos. Y si además quieres el PDF completo de la serie, el decreto del Temple, el decreto de Salomón, el protocolo de Rockefeller, el método Tesla, los principios de Frankl y el código completo de Hill, los 6 juntos en un solo documento para practicar cada mañana durante 21 días. Escribe la palabra Hill en los comentarios. Te envío el PDF completo de la serie. Si esta serie cambió algo en ti, compártela. No con todo el mundo, con alguien que esté listo para recibirla. No todos lo están, pero quien llegó hasta aquí, llegó por algo. Y ese algo es el código operando en ti. Bienvenido al Aurum.